Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en este viernes que acostumbramos a hacer nuestro resumen semanal. Les saludamos con mucho gusto, José Ramón y Rosalena. Vimos la lección número 8, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por Él. Les damos una cordial bienvenida a estudiar esta semana. Nuestro versículo Efesios 4 del 22 al 24. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, criado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Gracias, Rosalena. Y fíjate justamente lo que nos dice este versículo. Hablaba nuestra lección en general, ¿verdad? Que renovemos la actitud de nuestra mente y nuestros actos. Y eso fue lo que le pasó a José Antonio, ¿verdad? Que como vimos en la introducción de esta semana, él vivía en España y a sus 57 años andaba solamente de vagabundo. Y como el dueño de una peluquería lo llamó y lo transformó dándole una nueva imagen, ¿verdad? Tanto fue así que lo cambiaron de ropa y al final él emocionado mencionó estas palabras. Dice, no fue solo un cambio de look, sino que me cambió la vida. Al final le cambió la vida. Y eso es lo que Pablo nos trata de decir esta semana, lo que vimos estos días, ¿verdad? De cambiar nuestra vida. Lo que dice Efesios 4 del 17 al 32. Pablo afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa. Se despojaron de su antiguo yo y abrazaron una nueva identidad. ¿Esto es algo parecido al cambio de José? Sí, y esa cita que nos mencionabas de Efesios 4 del 17 al 32, justamente es lo que nos acompañó durante toda la semana, ¿verdad? Para el domingo 13 de agosto vimos el espiral descendente del pecado y nos invita a comparar esta misma cita que estamos viendo con Colosenses 3 del 1 al 17 y para nosotros poder compararlas y ver cómo Pablo aboga para que los creyentes vivan de una manera que fomente la unidad de la iglesia, porque al final esto es por lo que quiere él los cambios, porque esos cambios nos van a dar una buena unidad dentro de nosotros. Y ahí nos hablaba qué cambios debiéramos hacer, ¿verdad? Pablo contrasta el estilo de vida de los gentiles que él considera que socava la unidad con patrones de vida verdaderamente cristianos que la fomentaba, como lo vimos en Efesios 4 del 20 al 24. Sí, fíjate, Rosalena, que él, en términos generales, dice que hagamos morir al hombre viejo, ¿verdad? Hacer morir, dice, lo terrenal en nosotros. Y sin embargo, las cosas también malas que hacemos, pero que nos revistamos de ese nuevo hombre que está conforme a la imagen que Dios lo creó. Así que aquí en este día Pablo no solo estaba preocupado por los pecados o los comportamientos específicos exhibidos por los gentiles, está preocupado por un patrón de comportamiento que exhiben una trayectoria descendente de vivir en las garras del pecado. Y al final eso es lo que nos hace cuando nosotros estamos practicando estas cosas. Al final vamos descendiendo y estamos, como dice ahí, en las garras del pecado. Para el lunes 14 de agosto vimos un cambio de ropa dramático. Y recuerdas, ¿verdad? Este día también analizamos los versículos del 20 al 24, en donde nos hablan que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que nos despojemos de ese viejo hombre, como lo hemos estado diciendo, y nos vistamos de ese nuevo hombre creado según Dios. Para Pablo, llegar a la fe apunta a una conexión personal con Cristo tan vívida y real que puede describirse como aprender a Cristo. Sí, este día Pablo nos dice
que debemos de adoptar una vida moldeada por Cristo y que requiere 3 procesos, ¿verdad? Como Él los expresa en una imagen de vestimenta, que es lo que vimos el título. En primer lugar, despojarse o alejarse de la antigua forma de vida, o sea, quitarse esa vestimenta. En segundo punto, experimentar una renovación interior, o sea, primero por dentro y por último, vestirse del nuevo modelo de vida. En esos 3 pasos quiere que Él nos cambiemos esta vestimenta. La parte del martes vimos palabras llenas de gracia que unifican. Y es que, ¿cuáles son las palabras que debemos dejar o que debe estar llena en nuestra vida, Rosalena? Te leo Efesios 4, de 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí, en estos versículos que nos leíste, se expresa eso, ¿verdad? Que no debemos de mentir y nos da la respuesta, sino que hablar la verdad. Así que también nosotros, dice en otras cosas que dice, no debemos de robar, sino que trabajar para que nosotros podamos apoyar a otras personas. Entonces, Pablo parece interrumpir la temática de su discurso con un mandato negativo sobre los ladrones, que es lo que te decía, que el que roba no robe más. Sin embargo, dice, trabaje y haga algo útil con sus propias manos. Entonces, en pocas palabras, Pablo quiere que cambiemos esas maneras de ser malas y que las transformemos en cosas buenas. Aquí vemos la historia de Ananías y Zafira. Dice, la fe de Pablo en el poder transformador de Cristo es tan fuerte que imagina a los ladrones convirtiéndose en benefactores. Sí, esa historia de Zafira nos ilustra algo muy importante, cómo ellos trataron de mentir al Espíritu Santo y pues robaron también a Dios porque sustrayeron una parte de lo que habían vendido su terreno, pero vimos que al final mintieron contra el Espíritu Santo y su juicio fue rápido en ese momento, perdieron la vida. Aparte del miércoles vimos el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y aquí el apóstol Pablo nos invita, nos exhorta a que el Espíritu Santo esté con nosotros los creyentes, que le invitemos a que esté. Y también, entre otras cosas, que no lo contristéis, dice el Espíritu Santo, o sea, que no lo hagamos sentirse triste. Pablo ofrece una advertencia desalentadora y a la vez una promesa conmovedora. Los pecados que cometemos unos contra otros en la iglesia no son faltas menores, sin mucha importancia. Lo que entristece al Espíritu Santo es nuestro mal uso del don divino del habla para destrozar a otros. Entonces, esa es una manera de no estar el Espíritu Santo con nosotros. También este día, Rosa, hablaba acerca de cómo el Espíritu Santo dice que sella a los creyentes también, ¿verdad? Cuando nos entregamos a Él. Pero también Pablo resalta la plena divinidad del Espíritu Santo como el Espíritu Santo de Dios que dice, y destaca la personalidad del Espíritu Santo que al reflejar que el Espíritu Santo se entristece, o sea que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Más de la deidad, junto con el Padre y con el Hijo. Entonces aquí en conclusión, debemos hablar con cuidado al analizar el misterio de la deidad. Ya para el día jueves, o sea el día de ayer, estuvimos analizando el tema de la bondad y no de la amargura. Y analizamos los últimos 3 versículos de Efesios 4, en donde Pablo invita a sus lectores a que estén
estén atentos antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Dice, al referirse al día de la redención. Aquí Pablo nos vuelve a dar un mandato negativo. Este identifica 6 vicios de los que deben librarse, y un mandato positivo de ser benignos y compasivos y perdonadores unos a otros. Sí, nos dice al final, los creyentes deben perdonarse unos a otros como también Cristo los perdonó, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que debemos dejar esos vicios y reemplazarlos con cosas buenas que Él mismo nos dice, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios nos perdona. Y fíjate, Rosa, que esto es un comportamiento práctico, porque cuando tú vas a dejar algo, siempre lo tienes que reemplazar por otra cosa. Entonces, yo creo que bien haríamos nosotros en reemplazar esas cosas malas que hacemos todavía o hacíamos antes de que conocer a Dios y que a lo mejor seguimos haciendo, por cosas buenas de las cuales nos habló el apóstol Pablo. Aquí Pablo nos presenta algo muy hermoso. Pablo presenta el perdón vertical en el madero. La cruz del cielo a la tierra es tan amplia y ese es el amor de Dios. Y el madero en forma horizontal que nos ofrece para que nosotros nos perdonemos unos a otros. Sí, qué bonita enseñanza que nos hace por medio de la cruz, ¿verdad? De que así representa el perdón vertical, significa lo que Dios nos ofrece, pero también el madero horizontal es lo que nosotros debemos de hacer entre hermanos, perdonándonos unos a otros. Fíjate lo que dice el comentario. Satanás reclama el mundo como suyo, pretende que sea suyo. Entonces, ¿le daremos lo que reclama? No, yo soy propiedad de otro. He sido comprado con precio y mi tarea consiste en glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. No tengo tiempo para hablar acerca de la incredulidad, debo hablar acerca de la fe. Y para hoy, viernes 18 de agosto, nos gustaría leerles una cita y también que practiquemos algo que vamos a ver. Dice, que la conversación sea de tal manera que no necesiten arrepentirse. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tienen el amor de Dios en el corazón y aman la verdad, buscarán cimentar y edificar a sus hermanos en la santísima fe. Si oyen algún comentario que perjudiquen a un amigo o hermano, no lo fomenten en obra del enemigo. Al que lo exprese bondadosamente, recuerden que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. Sí, fíjate, Rosalena, qué bonita cita, ¿verdad? Cómo nosotros podemos cambiar esas cosas que nos traigan mal para transformarlas. Y por último, me gustaría que pensáramos en estos 4 puntos que vamos a leer al final, que cómo cambiaría nuestra congregación si nosotros y los demás miembros hiciéramos una promesa que incluyera estas declaraciones que vamos a ver. La primera es que decir yo, ¿verdad? Deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia de la iglesia sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral de las demás personas. Número 2. Al recordar los llamados de Cristo a la unidad y el amor, dedicaré más energía a confirmar a quienes hacen y dicen cosas que creo que son buenas que a señalar las faltas de quienes creo que están equivocados. El punto número 3 dice, cuando no concuerde con alguien, dejaré en claro mi respeto por mi hermano creyente. Daré por sentada su integridad y su compromiso con Cristo. Presentaré mi opinión discrepante con delicadeza, sin estridencias. El punto número 4. Viviré gozosamente buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos miembros de la iglesia.
mientras espero la venida de Cristo. Así que qué bueno que nosotros nos comprometiéramos a hacer así, ¿verdad? Y todos, entonces, pues no tendríamos problemas. Así que muchas gracias, amigos y hermanos, porque nos han acompañado esta semana. Que tengan un bonito fin. Feliz día. Esta fue la reflexión del día, porque no hay día completo sin adoración.